qué gusto verlos. Algunos ya los extrañaba, me da mucho gusto, entonces, qué padre vernos reunidos. Y pues sí, tenemos invitados hoy para desarrollar un tema. Me encantaron, aunque dices están apagadas la alabanza, no, yo creo que están muy profundas. Entonces, hay veces, muy bien, hay veces, ya me iba a aventar así, pecho tierra y bien traumado, ¿verdad? Como si estuviera yo en Reynosa, Matamoros. En Durango. En Durango. No, bueno, vamos a repetir, yo creo, la última, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando de un tema que hemos venido desarrollando, que es el tema de la inspiración, ¿no? Es uno de los valores que pusimos ahí, ¿se acuerdan? Y no lo habíamos estado desarrollando. Entonces, a veces confundimos la inspiración, ¿no? Y le pusimos esto porque tradicionalmente hemos manejado el tema de dar testimonio y guardar testimonio, y por testimonio no hago las cosas, o si hago tal tema, ¿no? Y creemos que al hacer cosas vamos a inspirar, ¿no? En el mejor de los casos. Pero hoy vamos a tratar de desarrollar este tema y le voy a pedir a Jesús a ver que comentes al respecto. Más o menos, ¿qué tienes? O sea, ¿de dónde viene el fondo, etcétera? Esa semana estuvo muy pesada, ¿sí? La verdad estuvo muy cañona y, me asusté porque dije, no sé si la vamos a armar. O sea, en serio, estuvo muy exigente. Y llegó un punto en donde justo pensé en esto, ¿no? O sea, Dios hace las cosas, ¿no? Y Dios las prepara y hay un mensaje muy padre que Dios tiene preparado hoy. Cuando empezábamos a iniciar la serie de inspiración, lo que nos llamó mucho la atención en nuestro corazón fue el tema de los frutos, ¿sí? Entonces, en esa meditación de, oye, un fruto muchas veces se da en ciertas condiciones, en ciertas áreas geográficas, tienen un proceso. Yo no sé quién es fan del aguacate, me encanta el aguacate, pero se da más en el sur de México y es el oro verde, ¿no? Y es algo tan preciado que es algo muy valioso por ende y es algo que también es muy demandado. En esa idea, ¿no? Y como veíamos la semana pasada del tema del espíritu, que es aquella persona que nos guía, es la verdad, es un consolador, es una ayuda y es vida, pensamos en el título y aquí lo están viendo, que es reacción no es igual a intención. Justo, si podemos darle la siguiente diapositiva. Ahí está. La primera pregunta que quisiera exponerles, y si alguien se anima, ¿qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra fruto? ¿Algún valiente? ¿Un resultado? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Un árbol? ¿Ok? ¿Una qué? ¿Una fruta? ¿Vale? ¿Una manzana? Ok. ¿Sí dijiste una manzana, verdad? Ok. Bueno, al final de cuentas, un fruto, como dijeron, hay un resultado, algún fruto ya materializado. Por aquí yo ponía crecimiento, cuidado, proceso, comestible, ¿no? Resultado, naturaleza. Siguiente. Dios me llevaba y me siento mini tío Gil en este momento, porque el Espíritu me llevó al plan original, en Génesis 1 y 2. Bravo por eso. Aplausos por eso. Y quiero tocar... ¿Cómo? Tardó 2 años, pero ya que... Sí, ya me quedó el 20. Gracias, paciencia, vamos a verlo más adelante. Y me voy a ir
relativamente rápido, pero muy enfocado. Entonces necesito su atención en 5 puntos bien importantes. Comentábamos, un fruto se da en ciertas condiciones, en ciertas áreas, y al final de cuentas estamos hablando que cuando se refiere al espíritu de nuestras vidas, dice fruto, ¿vale? Entonces decía, bueno, ¿cuándo fue la primera vez cuando se habló acerca de fruto? Es en Génesis 1, del 11 al 12. Al ver Dios tal belleza, dijo: quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así. La tierra produjo árboles y plantas, los árboles dieron frutos y las plantas dieron semillas. La siguiente. Después, el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. Nótese que aquí, la primera vez que Dios habla del fruto, justo habla de árboles, habla de semillas, y algo que me llama mucho la atención es el tema de que Dios dijo, y Dios con la palabra hace. Así creó nuestro planeta, así creó el mundo, tanto así que al instante todos es posible. Cuando nos crea, cuando nos forma y nos pone en el jardín del Edén, ahí es donde hace que Él crezca, o sea, por Él todo es posible, y nos pone en un ambiente que es el jardín del Edén, que significa deleite, ¿vale? Aquí lo importante es que para nosotros poder dar fruto, es necesario que Dios restaure nuestro corazón primero. Al final de cuentas, Dios lo puede restaurar en un instante, ¿vale? Y en esa decisión que tomamos todos los días de que Él pueda entrar en nuestro corazón, le damos a Él el control y el gobierno de nuestra vida. Y eso es a través de la oración y la palabra. Entonces, hay que ligar esos dos conceptos. Solamente a través de eso podemos conocer los principios que Él anhela que vivamos en nuestra vida diaria. Es importante aclarar, y eso es bien importante, que no es por lo que tú y yo hacemos. No hay que caer en el tema de que es por lo que yo hago, es como Dios, o mejor dicho, no es por lo que uno hace en nuestras fuerzas, ¿sí? O sea, Dios es quien toma el control de nuestro corazón y con Él hace que crezca todo buen fruto. En Juan 3:30 dice que Él sea más importante y que yo lo sea menos, ¿sí? Esa es la decisión que tenemos que tomar todos los días. El segundo punto. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, dice Génesis 2:9. Y en 1 Corintios 10, 23 al 24 dice: algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. Aquí, cuando Dios nos pone en el jardín, oye, bueno, Dios hace crecer todo, ¿ok? Él tiene el gobierno de todo, está bien. Ahora, Dios, a pesar de eso, de tener el control, nos da la elección. ¿Nos da qué? La libertad. En ese caso, en un ambiente perfectamente creado por Dios, que es ahora nuestra vida aquí, tenemos la decisión de hacer la voluntad de Él o no hacerla, ¿vale? Siempre tenemos, y lo platicábamos la vez pasada, este batalla interna entre nuestra naturaleza pecaminosa y el querer hacer la voluntad de Dios. Entonces, el punto importante aquí es la libertad, ¿vale? El siguiente. Génesis 2:15. Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Gálatas 6:9 nos dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Dar el fruto es anhelar, bueno, el anhelo de Dios es que vivamos en un deleite. Es el plan original y quiere que lo vivamos aún estando en este mundo, en esta sociedad. En ese sentido, Dios nos invita ¿a qué? A trabajar juntos. A pesar de que, insisto, Dios puede hacerlo y puede hacerlo solo, Él nos creó en amor y quiere colaborar con nosotros. ¿Cómo? Cuidando, cultivando y cuidando lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué ha transformado Dios en ti? ¿Qué es lo que Dios te ha señalado y que has trabajado en conjunto? Porque al final de cuentas sí es un beneficio propio, pero también es un beneficio para quienes los rodean. Entonces hay que tener eso muy en claro. Siguiente punto.
Génesis 2:18. Luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Y Eclesiastés 4:9-12. Es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente. Pero, ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Como cuarto punto, me llama mucho la atención cómo Dios, este versículo se usa más como en matrimonios y en noviazgos y tal, ¿no? Sin embargo, Dios le da un equipo al hombre, ¿no? Y así nos ha dado un espacio como estudio, ¿no? Amistades, mentores, maestros, que siempre están ahí para apoyarnos. Entonces, hay que ser muy genuinos en ese aspecto. Al final de cuentas, Dios no nos deja solos en el camino que vamos a recorrer en esta tierra. Siempre nos va a dar amistades y relaciones diversas para poder lograrlo y mantener el fruto y darlo. Génesis 2:25. Tanto el hombre como su mujer andaban desnudos, pero no sentían vergüenza de andar así. Génesis 3:7-8 nos dice, en ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Creo que este es muy evidente y es, para dar fruto, tenemos que ser muy netas con Dios. Al final de cuentas, aunque estemos en un lugar perfectamente ambientado, la relación es tú y Dios, la relación es ustedes dos. Y en esa relación ustedes y nosotros tenemos que ser muy genuinos. Oye, es que fallamos y eso va a ser parte de la vida, pero no podemos avergonzarnos para escondernos y victimizarnos. Lo que Dios anhela es que nos acerquemos a Él. Y cuando nos victimizamos, en lugar de hacernos responsables de lo que hemos hecho, perdemos esa relación y esa cercanía con Él. Tanto así que en Proverbios 28:13 dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Entonces, esos fueron los 5 puntos para como de manera introductoria. Y algo muy importante recordar es que todo inicia con un soplo de vida. Al final, oye, es que mi ambiente de familia o mi contexto familiar no es, o sea, no está padre, pero Dios nos levantó del polvo y polvo hay en cualquier lugar. Entonces, Dios quiere y anhela rescatarnos y darnos ese espíritu para poder hacer todo lo que Él ha prometido. Entonces, ahora sí. Bueno, en resumen, ahora, si quieres leerlo tú, para que mi voz no sea tan... La comunión con Dios por medio de su palabra y la oración, ese fue como el punto clave de todo el preview que dio Jesús. El segundo punto es la libertad. Un fruto verdadero no nace de hacer las cosas a fuerzas o por agradar a los demás, nace de la libertad de hacer las cosas por amor y de agradarlo solo a Él. Del tercer punto es de nuestra intencionalidad. El ser reactivos no nos llevará a nada. El cultivar y cuidar nuestra relación con Dios y los demás es lo que procurará los frutos en nuestra vida. Cuarto punto es el ser genuinos con los demás, el no aparentar religiosidad y no querer guardar testimonio. No nos conducirá a vivir en los frutos. Por último, pues el ser honestos, netas con Dios, es algo que nos mantendrá en el camino y en el crecimiento de los frutos. Muy bien. Express. Sí. Algo importante, si se dan cuenta en el origen, Dios establece y pone las cosas en claro. Algo para dar fruto. ¿Qué implica el fruto? Pues definitivamente va a implicar tierra, para empezar. Va a implicar una semilla. Va a implicar que esa semilla crezca, ¿no? Y conforme a la madurez, ese crecimiento empiece a dar frutos, ¿no? Ahora, esos frutos debieran
dice Génesis que los frutos que daba el árbol de la vida eran buenos, ¿no? Y además daban vida. ¿Va? Vemos esta parte. Una pregunta. ¿De dónde hizo Dios al hombre? De la tierra. Empieza a ver unos patrones que se manifiestan en la Biblia. ¿Va? Cuando Jesús habla y empieza a explicar la parábola de las 4 tierras o del sembrador, que la conocemos, ¿qué dice? ¿Qué habla acerca? Que somos, ¿qué nosotros? ¿La semilla? ¿Dices? ¿Está bien? ¿No? Dale un golpe. Gracias. Somos el terreno. ¿Qué está diciendo? Ustedes son el ser humano y el ser humano está hecho de la tierra, ¿verdad? ¿Quién es el que pone la semilla? Dios. Dios es el que hizo crecer todo en la tierra, como vemos en Génesis, ¿no? Todo, Dios lo pone. Ahora, la tierra debía de ser labrada, ser trabajada, tener nutrientes, que le llegara agua. ¿Quién es el agua? Jesús, ¿no? Él dice, ¿se acuerdan a la mujer samaritana? Le dice que Él es una fuente de agua viva. En el Edén, del árbol de la vida, y había un lugar donde salían ríos, ¿no? Que regaban todo el jardín. Ven que empieza a haber analogías, ¿no? Analogías, y que al final de todo esto, si dices, oye, si yo soy una tierra, quien me tiene, ahora sí, quien puso una semilla, y ese tema es el Espíritu Santo, es la palabra, incluso dice, son esos principios que los ponen en tu corazón cuando tú empiezas a a llevar, ahora sí, a crecer, y esto se hace trabajándolo, como con un esfuerzo de hacer lo correcto. Pero esto no es guardar testimonio, esto no es guardar apariencias, de nada sirve, de nada sirve. Eso es aprender a ser hipócrita, así de neta. Entonces, la parte padre es que esa semilla en una buena tierra, ¿qué va a hacer? Va a crecer y va a llevar un fruto. Entonces, no es dar testimonio, sino lo que se va a manifestar realmente cuando queremos que algo sea apetecible, pues son frutos, frutos que te atraen, que te agradan, ¿no? Ahora, vamos a Génesis, y para entrarle ahorita a los temas. ¿En dónde planta el árbol de la vida el Señor? ¿En dónde lo pone? En medio del jardín, que es el Edén. Pero finalmente lo siembra, hace que crezca. En un lugar especial, en un terreno especial, en una tierra especial, que era un lugar de deleite, un lugar de bendición. Quiero que piensen en algo. ¿Tú podrías ser esa tierra? ¿Tú podrías ser ese lugar de deleite en donde la gente se acerque y diga, wow, qué padre, da vida? ¿No? Tú debieras ser, digo, naturalmente, si tú recibiste a Cristo, un lugar de deleite. Un lugar donde está padrísimo estar con Carol. Bueno, sí es padrísimo estar con Carol, ¿no? Todos juntos, es un lugar de deleite. Decía Jesús y Tere,
cuando compartían, oye, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Saben qué pasa cuando alguien se queda solo? ¿Qué pasa? Se aísla, Se aísla y se marchita. se marchita, ¿se dan cuenta? Se muere. Cuando alguien se deprime, ¿qué pasa? Suicidio. Suicidio, se va solo, etcétera. O sea, empiezas a aislarte y nos compartían una parte ellos. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando decidieron alejarse de Dios? Se Esconderse. escondieron y todo el tema. Y no era bueno que estuvieran solos. Entonces, decíamos al principio en este término, o sea, decía la intención. Tenemos que ser una tierra que realmente lo que reciba se cuide, se cultive, porque ¿qué le tocó al hombre hacer en la tierra? Trabajarla, cultivarla, y etcétera. Y entonces, ¿qué crees que le tocaba hacer a Adán y Eva? Enseñarle a otros. ¿Y a qué nos manda Dios? Una vez que lo recibimos, le dijo el Señor a los discípulos, vayan por todo el mundo, ¿no? Y compartan que está padre, que va a haber cosas buenas, que hay esperanza, que hay buenas noticias, aunque nos digan que nos van a seguir robando los políticos, que hay guerra en Israel y todo el tema, o que agredieron a tu amigo, lo asaltaron, o que tu amiga se puso de novia y le salió tóxico, el tóxico. O sea, pero hay esperanza cuando tú haces lo correcto. Entonces tenemos que ver este punto. Y ahora sí, bajo este contexto, también dice uno, compartan que hay esperanza y preparen a otros, ¿no? Entonces, claro que en ocasiones, religiosamente hemos hablado del discipulado, ¿no? Pero si nos vamos a algo más simple y no en un contexto espiritual, bíblico, al final lo que vino a hacer Jesús es a preparar a otros. Y nos dijo, vayan por todo el mundo, compartan que hay esperanza, que hay buenas noticias y preparen a otros en todas las naciones. Cuando ustedes se reúnen, yo la otra vez llego a un café y veo ahí a Elisa con Vale, ¿no? Y yo dije, hijo, ya están en el chisme. No, no es cierto. No, me encantó, ¿por qué? Porque estaban platicando, pero estudiando la palabra. Eso es prepararse. Esto es, qué padre que Elisa se está reuniendo y está preparándose, preparando a otros, preguntando y etcétera. Eso es lo que Jesús hacía con sus discípulos. Por eso le decimos discipulado, pero realmente es tan simple como, si tú ya entendiste algo, prepara a otro, ¿no? Y así están algunos, ¿no? Cami sé que también se reúne con Vale, ¿no? Pau y Gaby con Deira, una bola de rookies con el Dani, ¿no? Pero oye, y el día de mañana les va a tocar preparar a otros, incluso cuando te equivocas, ¿no? Porque nos vamos a equivocar. Oye, y encontró Dios en eso una piedrota. Bueno, la quitas y dices, ¿sabes qué? Tomé una mala decisión y sirve, ¿qué creen? De inspiración a otros. Ahora sí, entrándole al tema, ya vieron cómo si tú quieres encontrar la razón de fondo de lo que dice la palabra, lo vas a encontrar. Pero hablábamos un tema de reacción e intención, ¿no? Y bueno, ¿querían compartir Mateo 11? Sí, justo es el siguiente. No sé, ¿me ayudas, nena? Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues
yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. A mí algo que me llamaba la atención de lo que fue la introducción fue justo que, oye, es que yo ya no estoy en el Jardín del Edén, ahorita estoy en Monterrey, ¿no? Y hay problemas, hay temas de todos tipos que nos atacan desde las noticias, tanto de noticias de lo que está pasando en el estado, familiares, temas personales. Digo, ¿qué esperanza tengo yo? Si ni siquiera cuando estaban en el Jardín del Edén tuvieron como que la certeza de que todo iba a salir bien, al final por decisiones propias. ¿Qué esperanza tengo yo? Y este versículo para mí es de esperanza y me encanta porque es justo Dios diciéndonos, oye, entiendo lo que estás pasando y si vienes a mí, el yugo ya no lo vas a cargar tú. O sea, el peso que traes en tu interior, eso aquello que tal vez no platicas y que platicas y te ignoran los amigos o con papá y mamá no tienes esa relación, al final yo estoy aquí para poder... Sí, sí. Bueno, yo estoy aquí para poder... Es el otro. A ver. Ah, el de atrás. Lo bueno es que por micrófonos no paramos. Sí, perfecto. Y para terminar la idea es esa. La esperanza está en conocerlo a Él, en conectarnos a Él y que sea una relación íntima con Él. Ahora, aprender de Él, dice que decía, vengan a mí los que estéis trabajados y cargados. Vengan a mí estos que dices, qué pesado la estoy pasando en la casa. Puro conflicto, puro tema, o en el trabajo, ¿no? Es pesado, pero ¿qué creen? Jesús sabía. Decía, en el mundo tendréis aflicción. O sea, Dios sabe, Jesús sabe. Y sí está del cocol. Y por otro lado, hay personas que tienen toda la vida en la iglesia tratando de guardar testimonio. ¡Qué pesado! Está bien pesado tratar de cuidarte de que todo lo tengo que hacer bien porque me digo que soy cristiano o ando diciendo que soy cristiano. Entonces, qué pesado hacer todo. Y dice este pasaje, además dice Dios que tiene que ser en libertad, que vas a conocer a Jesús, que vas a conocer la verdad y la verdad te hace libre y no te encasillas o te metes a un tema de cuadratura. Es bien pesado. Y se los digo ¿por qué? Porque a mí me pasó que al principio, cuando yo me convierto, traté de hacer todas las cosas por años correctas. Y qué pesado. Pero Dios nos dice, vengan a mí, aprendan de mí. Ahora, ¿qué tenemos que aprender de Dios? De Jesús. De su carácter, de cómo Él ama y cómo vivió. De ver cómo Él trataba a las personas, cómo se relacionaba con Dios, con el Padre, y cómo se relacionaba con los demás. ¿No? ¿Qué más? Bueno, entonces vamos a empezar ahora sí con los frutos. Vamos a ver el segundo grupo, que son paciencia, gentileza y bondad. Entonces Jesús ya en la predi pasada habló de amor, gozo y paz. Ahora nos vamos a enfocar en este segundo grupo, que le quisimos poner arribita las relaciones porque son los frutos que compartió Jesús que somos de nosotros para los demás, ¿no? Entonces, primero la paciencia. Pues a cuántos de nosotros no nos falta la paciencia, ¿verdad? Con nuestros hermanos, sobre todo, con los amigos, en la escuela, creo que en el trabajo también está complicado a veces como controlar la carne y no querer reaccionar bajo estrés o situaciones que pues no nos agradan tanto. Y me gustó esta definición de la paciencia, que es la habilidad de enfrentar las pruebas manteniendo el amor, gozo y la paz. Y me gustó porque se relaciona con los
frutos anteriores, ¿no? Entonces, pues quiere decir que todos van de la mano y crecen en conjunto. Y algo importante que quisiera mencionar es que la paciencia no nos referimos a pasividad. O sea, la paciencia no es nada más como que, bueno, pues yo no hago nada y ya espero a ver que me lleguen las cosas del cielo, nada más porque sí. Pues la paciencia se trabaja y se opera y obviamente pues es guiada por el Espíritu, porque es la única manera en la que nosotros vamos a poder soportar esas pruebas y que vamos a depender de quién debe ser nuestra guía. Las citas que quisimos poner aquí fue Efesios 4:2, que dice: sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Y otro más donde Dios nos recuerda por qué debemos ser pacientes. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que ha prometido. Y bueno, no sé si Jesús quiere. Justo con este cuarto fruto, me acuerdo que hace poquito fuimos a Mazatlán, la perla del Pacífico, y por si no sabía, y platicaba con mi mamá un poco, ¿no? Gracias. Y me decía, somos 3 hermanos, la mayor, que ya está comprometida, gracias a Dios, y luego soy yo y ya mi hermano, no menor, que vivimos juntos aquí en Monterrey. Me decía, mi hermana tiene un temperamento muy fuerte y mi hermano también. Y cuando me dijo, y estábamos platicando de la familia y tal, ¿no? Y de sus hermanos, y como que ver ahí el tema generacional, me decía, Jesús, la verdad es que si yo hablo con Dios es para agradecerle, porque si no fuera el hecho de que lo conociste, serías tú el peor de los 3. Y yo, obviamente me dolió mucho que me hubiera dicho eso, pero haciendo memoria, yo era muy reactivo, pero mal plan con mi familia, con mis papás, con mis hermanos, y qué bueno que no está Diego porque estaría llorando en este momento, pero yo trataba muy mal a mis cercanos, porque había mucho odio, mucho rencor de cualquier cosa, de lo que ustedes quieran. Y Dios, cuando yo conozco a Dios, fue algo tan revelador para mí, y fue algo que yo sabía en instante que yo necesitaba en ese momento. Lo acepté y en un segundo yo llegué, me acuerdo muy bien, a la casa, y mi mamá la escuché hablando por teléfono con la señora que me invitó a algo como esto, y dijo, ¿qué le hicieron? O sea, él está distinto, ¿no? Y parece algo como que muy cliché, pero yo ese día dije, esto era lo que mi corazón tanto anhelaba. Y después de eso, supe que la paciencia en mi vida era algo que yo necesitaba. Obviamente Dios lo entendía en mí, y fue así. O sea, y ahorita me da risa porque la gente que me conoce es como que Jesús es bien tranquilo, o sea, y es muy paciente y todo el tema, pero es un fruto que viene de estar con Él y de conocerlo. Viene, esa parte se dan cuenta cómo tú puedes tener una reacción. Y a lo mejor la primera reacción es, largo de aquí, hermano, ¿no? Y agarras y te sales enojado, cierras la puerta o enojada, o empiezas a subir la voz y a gritar también. Esas son reacciones. Pero cuando empiezas a ver que te calmas y que eres paciente, y que es esto que dice que te toleras, ¿no? Tolérense las faltas por amor. Y entonces dices, caray. Y me gustó mucho la definición que encontró o que también nos compartía ahorita Tere. ¿La vuelves a leer, Tere? La paciencia es la habilidad de enfrentar las pruebas manteniendo el amor, el gozo y la paz. ¿Y se dan cuenta que son los 3 primeros frutos espirituales? Amor, gozo y paz. Y es esa habilidad que Dios te da, ¿no? Entonces dices, Entonces no es guardar testimonio. Tu vida puede inspirar. Y Dios lo ve, y Dios quiere trabajar esa tierra, porque va a ser un deleite estar contigo. Va a ser un deleite estar contigo. Incluso para aquel que se equivoca. Porque es eso, la paciencia es
entender que los demás se pueden equivocar, porque tú no eres perfecto. Por eso habla de la humildad. Sean siempre humildes y amables, ¿no? Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. La humildad viene de saber que tú también la riegas. Pero cuando tú te sientes por arriba de los demás, entonces te vuelves juzgón, criticón, señalador y todo el tema. ¿Qué creen? Que también nos pasa en los grupos o en la iglesia. No lo hagan. Hagamos ese propósito de saber que todos la regamos. Aquí es el lugar donde se reúnen los que la riegan. Está como en el gimnasio, de que decía, el ¿O no? gimnasio entraban gente gordita y se reían, pero al final un gimnasio es para gente que se quiere una transformación, en este caso física, ¿no? Apláudanle. Exactamente, o sea, porque luego van los que ya están tronados o lo que tú quieras y juzgan, pero el tema es ese. O sea, al final de cuentas, y es algo que a mí en lo particular, creo que ese es el fruto en el que Dios ha trabajado más en mí, y el último, que es el control propio. La paciencia se da porque, en serio, ¿cuántas veces Dios ha sido paciente con nosotros? O sea, si nos acercamos a Él con todo las que hemos hecho y actualmente, Él sigue siendo paciente en amor con nosotros. Y yo no podría no serlo con otra persona porque sé, o sea, lo recibo del amor genuino y perfecto que es de Dios. Claro, claro. Ahora viene esta parte. Dice ahí que sean siempre humildes, reconociendo que la regamos, ¿verdad? Pero amables. Y ahora sí, ¿qué otra definición hay o qué otro concepto podríamos hablar de amabilidad? Gentileza y bondad. O sea, sé gentil, ¿no? Sé bondadoso. Y es otro fruto del Espíritu, ¿no? Sí, bueno, el orden es paciencia, gentileza y bondad, pero quisimos juntarlo gentileza y bondad en una sola porque pues van mucho de la mano, igual con humildad, que después lo vamos a ver. Y dice Filipenses 4:5, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Y me gusta que nos señala o nos llama que todos se den cuenta, o sea, que sea tanto la bondeza y la gentileza que tú derramas que cualquiera lo pueda ver, que vean a Dani y digan qué persona tan gentil, que vean a Becky, qué bondadosa es, y no en un punto nada más para que ellos mismos lo hagan por sentirse bien consigo mismos, sino por el bien de los demás, enamorar a los demás. Y Mateo 20:28 nos dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para ser servido a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Claro que Jesús es el primer ejemplo, el ejemplo más vivo de... No, mi Jesús Reyes. Los dos. Los dos. Es el mejor ejemplo de alguien gentil y bondadoso. Y me gusta pensar en el ejemplo de cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. Porque Él no lo hizo porque le sirvieron, sino Él decidió ser el primero en servir. Y en ese momento manifestó una gentileza y una bondad increíble que nadie más había demostrado. Así que pues nosotros mismos somos llamados a que cada cosa que hagamos sea para servir a los demás. Y me gusta que eso constantemente, inconscientemente o conscientemente, en las predis que vemos siempre se da un espacio para recordarnos esto. O sea, nosotros aquí en estudio que estamos siendo parte de aquí, pues nosotros de staff sirviendo, pues es para ustedes, y así ustedes también servir en la iglesia o servir a otros en su casa, amigos, hermanos, ¿no? Pero siempre recalcando que no es hacer las cosas por sentirse bien consigo mismo, porque creo que hasta cuando tienes esa actitud ni siquiera te dura mucho el sentimiento de satisfacción de que, oh sí, soy genial, soy muy bueno, soy el más lindo, el más amable de mi grupo de amigos. O sea, creo que ni siquiera eso te puede dar la satisfacción eterna que ya te da cuando ves esos, que se reflejan, que las demás personas lo noten y lo valoren y lo admiren y que te reconozcan como una persona gentil y bondadosa. Se me hace muy, muy padre. Justo algo que me gusta que por ahí mencionó Tere fue que Jesús fue el primero, ¿no? En mostrar gentileza y bondad. ¿Y cuántas veces no hemos esperado nosotros eso, ¿no? Insisto, de familiares, amistades.
vamos, o sea, si nosotros tenemos a Dios, si lo conocemos genuinamente, si estamos en comunión con Él, es algo que inherentemente nos van a hacer. Porque alguien a mí tuvo la gentileza y la bondad de acercarse a platicarme de Dios. O sea, tuvo paciencia de hacerlo. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Fue a eso a mí lo que dije, esto es alguien, o sea, esto no cualquier persona lo hace. Nadie se va a un café siendo un jueves o un viernes, cuando puede estar en el bar, en el antro, dormido. Es algo que dije, wow, o sea, que alguien desconocido se haya acercado para poder compartirme algo, pues un tesoro. Y con esa misma gentileza y bondad, yo poder replicarla hacia mis seres queridos. Y esa es la parte que, ¿se acuerdan la semana pasada que les decía, tú vales la pena? Tú vales la pena. Y es esa parte que dices, oye, la verdad, cuando platicábamos el miércoles que estábamos platicando de ver este estudio o este diálogo que queríamos tener, oye, Jesús en su trabajo, Tere también, trabajo, escuela, ¿no? Porque pues da clases a niños, etcétera. Dices, dedicarle un tiempo, o sea, dos chavos que podrían andar noviando, irse al café, a echarse una película, lo que sea, y se ponen a dedicarle tiempo, es por algo. ¿Y sabes qué? Que es porque tú vales la pena. Y cuando tú vas y ayudas a un amigo, etcétera, estás siendo amable, ¿no? ¿Por qué? Porque consideras que tu amigo vale la pena. Y eso es dar bien. Eso es darse. Yo les he dicho, amar es darse. Podemos declarar muchas cosas, pero entrégate. En libertad, ¿no? Como amigo. Y por eso es importante, porque la vamos a regar, pero es muy padre llegar a un lugar en donde tú puedas estar y decirle, hijo, ¿qué crees? La regué. Reaccioné con mi mamá. Porque nos va a pasar. Claro, lo ideal es de que cada vez seamos más intencionales para amar y cada vez haya más intención y menos reacción. Pero nos va a pasar. ¿En dónde podemos hacer? En un grupo. Porque luego se generan hábitos equivocados. A veces caemos en vicios. Hay gente que cae en enfermedad, en adicción. ¿Y saben cómo salen adelante? En su grupo de apoyo. Es indispensable para nosotros, porque nosotros, claro, a lo mejor no estamos cayendo en un vicio de ingerir alguna sustancia, ¿no? Pero a lo mejor nuestro vicio es la crítica, la murmuración, el señalamiento, el pleito. A veces hay personas que tienen el ministerio de ver todo lo que está mal, ¿no? Entonces, pero caemos en eso. Pero cuando Dios te lo muestra, es muy padre acercarse a una persona amable y no a alguien que te señale. Es muy padre acercarte a una persona que es paciente, ¿no? Y es muy padre acercarse a una persona que busca tu bien, que también en algunos puntos le dicen benignidad, ¿no? Uh-huh. Y es parte de la bondad. Yo creo que es importante ahorita que estoy recordando que estos tres que acabamos de ver, que es hacia los demás, la paciencia, la gentileza, la bondad, son términos que escuchamos en la iglesia o que escuchamos fuera, o sea, son términos que, o sea, los tenemos en el radar. Y algo que a mí me sirve bastante es recordar cómo Dios se acercó conmigo. Al final es una relación de me interesas. Y no se puede transmitir este fruto si no se es genuino con lo que la otra persona está pasando. Oye, es un tema de sentarte, dedicar tu tiempo, dedicar
o sacrificar alguna otra cosa por la necesidad de alguien más. Y es lo que Dios hizo conmigo. Él se sacrificó por lo que yo ya hice y por lo que voy a hacer. Y es el tema también con los amigos y los papás. Al final ellos siguen siendo personas, al final ellos siguen siendo seres humanos que tienen sus problemas. Y si nosotros, como bien dice Gil, tenemos el amor de Dios, el deleite, qué padre que podamos acercarnos a ellos. La verdad es que en ese ámbito, como amigo, sé que podía ser mejor. La verdad es que tengo excelentes amigos, Dani y Beto. Los quiero mucho. Dani, no te veo. Ahí estás. Que son bien intencionales conmigo. Y yo soy como más de la puerta abierta. Si quieres entrar, claro, te recibo y platicamos. Pero al final de cuentas, los invito mucho a que siempre recuerden lo que Dios ha hecho en tu vida, porque, no sé, se me hace como que bien fuerte tener la decisión nosotros de rechazarlo para otra persona. Entonces, nomás tener eso en mente. Y es esa parte, dice, y como dice, yo soy de puerta abierta y que vengan. Bueno, en la intención es ve. Da, eso es bondad. Es dar bien. Oye, ¿te acordaste de tu amiga? Mándale un mensaje. Hace poco platicaba con un amigo que él no es de aquí, bueno, ya tiene tiempo viviendo aquí, estaba comiendo con él y me dice, fíjense, me dice, hoy le dije a Dios que me dijera por quién orar. Le dije, oh, papá, bien. ¿Y qué te dijo? Dice, me recordó un amigo de allá del lugar de donde es. Y bueno, pues se puso a, dice, Señor, pues te pido por él, no sé qué ha sido de su vida, tiene rato que no nos vemos, años quizás, y te pido por él y que se hace, va. Y dice, ya, oré y le pedí pues, por él y que lo bendijera. Y dije, pues tengo su teléfono, quién sabe si siga siendo el mismo, le voy a mandar un mensaje. Le mando un mensaje, dice, ¿qué hubo tú? Y no sé qué, ya, no, tanto tiempo, y no sé, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿y sigues allá en el pueblo? No, ya no. Pues, estoy viviendo en Monterrey. Oh, ¿desde cuándo? Pues de hace, creo que 2 años. Dice, órale. No, pues yo ya tengo tantos años aquí en Monterrey. Oye, nos vemos, etcétera. ¿Quién hizo eso? Es cuando yo dije, oye, qué grueso. O sea, ¿qué plan tenga entre él y su amigo? No sé. Pero no dejes de hacerlo. Tú no sabes, o sea, no sabemos qué esté pasando un amigo o algo, pero ten en cuenta que a lo mejor Dios te pone en tu corazón que hagas algo. Hazle caso. Eso es dar bien y viene de ahí, ¿no? Ahora. Seguimos con los últimos 3 frutos, que se refiere a un ámbito personal, individual, que son íntimo, me gusta esa palabra. Fidelidad, humildad y control propio. Toño. Algo bien. Sí. Fidelidad. Hebreos 11:1, ¿me ayudas, mi amor? La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. En este tema de la fidelidad, se me hace bien importante lo siguiente. Cuando yo conozco de Dios, mi contexto familiar pues no era de creyentes ni nadie cercano, o sea, estaba un tema muy lejano. Y el mantenerme fiel siempre lo ligaba a mantenerme en fe. ¿Por qué? Porque mi contexto me decía que era algo, pero Dios me decía que era otra cosa.
Y Dios empezó a transformar la manera en la que yo empecé a ver a las personas, entre ellas mi familia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Dios me decía, yo amo a tus papás, yo amo a tus hermanos, yo amo a tus amistades que no conocen de mí. Y yo despertaba y decía, me es tan fácil fallar, me es tan fácil dejarme llevar por la corriente, que lo que recordaba era eso. Dios me dice que tenga fe. Fe literalmente es algo que se espera recibir. Es algo que no se puede ver, pero que lo podemos materializar. Pero es bien difícil a veces cuando todo es un desastre a tu alrededor, cuando todo es una tormenta. Y perder el enfoque es bien sencillo. Te mantienes fiel en mi caso es cuando meto el freno de mano y recuerdo lo que Dios me ha prometido. ¿Qué es lo que Él espera de mí? Cuando soy la única persona que conoce de Él, en un ambiente en donde sé que hay necesidad. Y en ese ambiente en donde hay necesidad, ¿quién debe dar el primer paso? ¿Yo? ¿Y cómo? Si es que yo soy el hijo del medio y es que he tenido mis fallas, y más cuando es familia y las conocen, y cómo ahorita yo voy a decirles y platicarles, pero uno confía. Hace no mucho tuvimos el tema de hombres siendo hombres, y ahorita me vino a la cabeza esa anécdota. Estuvo genial ese curso, las pláticas que tuvimos, y de repente me habla Dani Gómez, si lo conocen. Me dice, oye, Jesús, he tenido mucho en el corazón de ir a platicar contigo. Yo dije, ay, ok, está bien. Oye, pues el sábado. Ok. Total, de que nos citamos el sábado, bien temprano, como a las 9. Y yo de que, ok. Sí, temprano. Y yo de que, hijos. Borren esa parte, sí, por favor. La editan, gracias. Y ya estaba yo sentadillo ahí en el Starbucks. Y ya llega el Dani y yo de que, pues, ¿qué me quiere decir, no? O sea, lo saludo, lo quiero mucho, pero la verdad es que nunca había platicado con él. Entonces ya llega el Dani y todo. Y me dice, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Plática casual, ¿no? En la intro. Y yo, ¿y es que a dónde vamos? Llevamos como 40 minutos y yo así de que, ok. Y luego me dice, Jesús, la verdad no sé a qué vine. O sea, pero sentía mucho en el corazón eso. Yo dije, ok, pues yo también voy a abrir mi corazón a ver qué es lo que puede suceder. Platicando, él me contó algunas cosas, yo otras. Fue tanto el ponernos en disposición de lo que el Espíritu quería en ese momento, que esa misma noche me regresé a Durango. Lo que platicamos fue algo que es que cuando Dios te habla, no, y dice Pablo, creo que en Gálatas, no es que cuando recibes a Dios vas a consultarlo primero con otra persona, lo aceptas. No vas a pedir permiso si lo aceptas o no, lo haces. Y eso es algo que pasa. Yo sentí en ese momento muy fuerte que Dios quería que hablara con mi papá. Me regresé a Durango, todos se preocuparon. Mi hermano, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué te vas? Es que ¿por qué no me dice nada? El menor, ¿no? Yo de que tranquilo. Mis papás de que es que Jesús, no, ya tienen sus teorías, que no se las voy a contar, pero de que no, hay que estar preparados como familia con lo que Jesús viene a decirnos. Hasta me metieron a mí en Sí. Más o menos se puede dar una idea. Pero sí me agarraron en curva también Jesús llegando de que nos íbamos a ver y me dice, ahorita ya me voy a Durango. Y yo, ¿qué? O sea, ya había comprado los boletos y todo y me dijo, pues, o sea, ya ¿Pasó fue algo? su decisión, ¿no? O sea, yo pensando que había pasado algo, pues, con su papá, ¿no? Que fue lo más reciente. Pero para que continúe, por si no se entendió, pues bueno, en ese momento, después de platicar con Dani, fue cuando él decidió comprar los boletos para irse en camión a Durango en ese instante. Y luego, bueno, Gad me avisó, porque otra cosa es de que me mandara mensaje ya en Durango de que, oye, no estoy aquí, ya me fui a Durango, otra cosa. Todo ha sido una posibilidad. Pero con ese... Pero no me acordaba de esa experiencia y creo que es un ejemplo perfecto para fidelidad, porque en ese momento yo dije, ¿qué onda con la fe de Jesús de que no tiene ni idea de qué es lo que va a hacer allá en Durango? Pero así de fiel permaneció, o sea, que fue consciente de que esa plática con Dani Gómez fue por algo,
que lo que escuchó de parte de él se le quedó en Te el corazón. inspiró a ir. Ajá. Esa es la palabra. Y fue obediente, o sea, sí me tomó bastante por sorpresa. Y justo en el camino decía, ¿a qué voy? O sea, sé que tengo que ir con mi papá y decía, tengo que arreglar ciertas cosas. Hay cosas que no he platicado con él que me duelen o cicatrices. Y luego Dios me decía, ¿cómo yo me acerqué contigo? ¿Cómo Dios se ha acercado a tu vida? ¿Señalándote tu pecado? Así no fue como se acercó conmigo. Diciéndote en qué es lo que has fallado. Dije, no. Él se acercó tanto en amor que no, o sea, eso fue suficiente para restaurarme. Y dije, bueno, tal vez no he sido un hijo presente para mi papá. Porque yo tenía ya un speech de que es que papá, tú y yo tuvimos esta conversación, no me dolió lo que hiciste y quiero platicar sobre eso, o sea, y dije no, y me quedé callado. Y lo acompañé toda una semana al gimnasio. La semana más pesada de su vida. No saben. O sea, yo en serio pensé que me había fracturado algo, ¿sí? No es broma que casi me mandó un voice note casi llorando del dolor y yo, pues ya no vayas, y él, no, es que tengo que acompañar a mi papá, y yo... No, fue algo humanamente, o sea, yo dije, ay, yo creo que Dios ahí va a decir de que un tiempo con mi papá, padre, oye papá, te quiero contar esto. Mi papá era de que, ya terminaste, la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. O sea, yo ya no podía, o sea, yo estaba entumido, ¿sí? Y yo de que ya, por favor. Y fue un momento de estar presente con él. Y en mi corazón estaba que él viniese a la última plática de hombres. Fue hasta, yo llegué un domingo, me estuve el lunes, martes, miércoles, jueves. El jueves le dije. Y eso era lo que iba. O sea, y yo decía, Dios, tú tienes el control, tú sabes por qué estoy aquí, que simplemente le voy a comentar. Yo sé que tú te vas a encargar de lo demás. Le dije, oye, hemos estado en este curso o en estas pláticas, está bien padre. Ok, está bien, qué padre, qué tal. Me gustaría que fueses a Monterrey exclusivamente para ir a la última. No. O bueno, déjame pensarlo. Yo dije, Dios, considero, o sea, siento paz en lo que acabo de hacer, ¿no? En eso es el viernes. Bueno, es el jueves más tarde en la noche y llegan y me dicen, ¿qué onda con mañana? ¿A qué hora nos vamos? Y yo, es esas veces en donde tú sabes de que, así. Y fue de que, no, sí, mañana todo se acomodó, pero ese es un tema de, o sea, Dios me hizo, y no es la primera vez que lo hace, pero ese tipo de cosas en donde muchas veces nosotros queremos, porque me tocó muchas veces insistirle a mi papá de que es que ¿por qué tú no entiendes que esto? Y es que yo quiero hacerlo por nosotros, y es que la familia, y es que... Y ahí no me sale absolutamente nada. En serio. Y me desgasto, me desmotivo, me enojo, me siento con Dios, todo un tema. Pero luego uno descansa, por fe. Por fe uno cree. Y es ahí donde todo sucede. Hasta uno mismo se sorprende de lo que Dios puede hacer. Pero bueno, esa fue la anécdota. Y digo, y es ahí cuando ves que no es una reacción, es una intención. Y es cuando dice que Dios nos pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios te pone el que tú quieras y que lo hagas porque Dios tiene algo bueno para los demás a través de tu vida. Y por eso va de la mano. Algunos pueden ver, por ejemplo, en Gálatas 5, digo, no lo vamos a ver, pero cuando habla de los frutos del Espíritu, hay una traducción que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y hay otra que dice fidelidad, humildad, ¿sí? Y control propio o dominio propio. Entonces, y es a veces cuando decimos la fe y la fidelidad, ¿qué es? ¿Es diferente? ¿Es lo mismo? Bueno, realmente siempre van a ir de la mano. En esencia son lo mismo. O sea, tú sabiendo que si haces lo correcto, van a venir cosas correctas. Pero también tú sabes que si te mantienes fiel, estás haciendo algo que es la esencia de Dios. Dios se mantiene fiel a lo que te promete, que sus planes son de bien y no de mal.
Sus planes son de victoria y no de derrota. Oye, Gil, entonces siempre voy a salir victorioso. Sí, nada más que las victorias son en medio de una guerra. O sea, de que, en medio de un partido difícil, en medio, como dice, de aflicción. Pero Él es fiel y va a haber victoria. Y es cuando ves que dices, qué padre, ¿no? Y sí vino el papá de Jesús. A mí no me hubiera gustado para nada estar una semana en el gimnasio con él. Está bien dado. Dije, no. Sí, ahora entiendo. Pero es el amor, o sea, ahora, me encantó algo que dijo, casi siempre queremos papás presentes. Y nos quejamos, ¿no? De que yo no tengo un papá presente, yo no tuve una mamá presente, Y Jesús dijo algo, que viene con el tema de la bondad. Yo quiero ser un hijo presente. Híjole, aunque sea en el gimnasio y sufriendo, pero a nosotros es a los que nos toca dar, porque Dios es así. Y es donde tú das, obviamente, sabiendo que a veces nada más es tu presencia. Y es entonces cuando hablamos de egoísmo, ¿no? Como en el siguiente versículo de Filipenses 2, 3 al 5. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Eso está buenísimo. Creo que justo con lo del ejemplo de mi papá, creo que pudo haber tomado un tema de orgullo. O sea, de decir... De ego. Exactamente. Sí, o sea, ¿por qué yo? O sea, si él es papá y yo soy hijo, digo, es lógico que él se tenga que acercar, o porque a mí me corresponde ese primer paso. Y el ser humildes es algo que tenemos que recordar todo el tiempo. O sea, todo el tiempo, y aquí me gusta cómo lo dice, que es considerando a los demás como mejores que ustedes. Y no es un tema de que es que tú tienes que achicarte. No, es que nunca sabes, y yo en mi experiencia en el tema de la abogacía, hay abogados, y hay abogados que se sienten en la última coca del desierto. Las vacas sagradas. Sí, no. Sí. Es increíble, o sea, es increíble las actitudes que llegan a tomar, y por un contexto de prestigio y de nombre, porque mucho es eso, ¿no? Como abogado el nombre te respalda y el tema de la reputación. Además, o sea, el hecho de acercarte con humildad es algo que te va a beneficiar a ti también, porque nunca sabes qué es lo que puedes aprender, y nunca menospreciar el acercamiento de una persona a tu vida. Hay una señora en el despacho que nos ayuda, y ella no estudió para ser abogada, pero la práctica la ha hecho saber más que muchos abogados que conozco. Y yo de ella he aprendido lo que en muchas ocasiones en una mesa con abogados y directores ha hecho la diferencia, solamente porque la escucho. Y es una señora de esas señoras que se quejan por todo y que te drenan la energía, que me dicen, ahí viene mi estrés, y se refiere a mí, porque es... Oye, pues platicamos y todo, me siento con ella, y con ella, la verdad es que en alguna ocasión se soltó con un tema personal y padre, o sea, Dios ha hecho cosas muy padres, pero es el tema de que como es la señora que ayuda nada más, pues a mí no me interesa platicar con ella, yo nomás te doy el asunto y ya vamos coordinando y ya hasta ahí se termina la relación. Pero en humildad es ese acercamiento, o sea, yo no me siento más que ella y yo no me siento más que, o sea, es una mentalidad que Dios va transformando en tu forma de relacionarte. Y entonces es esa parte de la humildad, es lo totalmente contrario al orgullo, ¿no? Y el orgullo se manifiesta con egoísmo, el ego, un ego exaltado. Entonces
yo necesito que todas las cosas sean para mí. Es lo contrario a ser bondadoso, a ser generoso. Entonces, porque todo lo queremos para nosotros mismos. Entonces es esta parte importante. Ahora, claro que vamos a tener tendencias y como iniciamos este diálogo, era a través de que seas intencional y no seas alguien que reacciona. ¿Y cómo se puede lograr esto? Con control propio. Bueno, el control propio dice, segunda de Pedro 1, 5 al 7. Por eso, mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Nos gustó en la parte de dominar sus malos deseos se refiere al control propio y nos gustó porque engloba muchas cosas, muchos aspectos, además del control propio. Y consideramos que es porque pues van de la mano, es parte de… Proverbios 16:32 dice, vale más ser paciente que valiente, vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Con control propio no nos referimos obviamente a la habilidad de tener el control sobre todas las cosas y todo aquí en tu mano, sino es reconocer que ese mismo control tú no lo tienes y pedirle al Espíritu que te dé ese dominio, porque es nada más por mediante Él que ahora sí ya puedes controlarte esos deseos, controlarte en las pruebas, en los momentos difíciles. Y me gusta, creo que control propio, hay muchos ejemplos en los que se puede observar, pero me gusta mucho mencionarlo en el noviazgo, porque creo que algunos a veces los podemos pasar por… No, digo, bueno, sí, o sea, pues sí, creo que todos estos frutos también los puedes ver en el noviazgo, pero el lado por el que le daba del dominio propio, que es necesario en el noviazgo, porque muchas veces nosotros creemos que por poner reglas o límites va a ser suficiente para poder controlar la carne, pero en realidad lo único que hacemos es como tranquilizarla, calmarla por el momento. Y pues es fácil caer ante la tentación, ante los deseos, ante el momento. Entonces, lo que en realidad necesitamos hacer no es nada más como nosotros ponernos unas simples reglillas, porque es muy fácil romperlas y pasar ese disque límite que nosotros nos imaginábamos como que era un muro, pero en realidad era nada más un palito ahí de madera, nada más, ya un saltito y ya lo pasas y así te das cuenta y ya después pasa el momento y es como que el sentimiento de arrepentimiento, dolor, vergüenza, enojo con uno mismo y pude haber hecho las cosas mejor, pero ¿por qué no pude? Porque lo quise hacer a mis propias fuerzas, con mis propios límites, mis propias reglas, mis propias condiciones. Entonces pues así nunca va a funcionar. Entonces me gustó el punto de que el control propio no es yo tener el control sobre las cosas, sino captar que no tengo ese mismo control y que por eso necesito del Espíritu, y el Espíritu es la guía clave para cada uno de todos estos frutos que hemos visto. Pero creo que en el que más lo necesitamos cada uno, seas hombre o mujer y sea la edad que tengas, pero más que nada en la pubertad o adolescencia, es en control propio, el dominio. ¿Por qué más se necesita o consideras, Tere, que se necesita más en la adolescencia o en la pubertad? Pues es una etapa, la verdad es que es una etapa difícil porque somos inmaduros en muchos aspectos y es lo lógico por la etapa en la que estamos. Y nos hace falta ser conscientes de muchas cosas, dejamos que nos ganen las emociones, no tenemos ese carácter aún bien construido. Entonces es algo que no tanto así a la prisa se tiene que obtener, sino son etapas y depende mucho de cada uno, pero sí hay ciertos patrones en la adolescencia y en la pubertad que por eso es que dependemos más del Espíritu, deberíamos depender más del Espíritu para nosotros tener ese dominio propio, no solamente en el noviazgo, claro, sino en todos los aspectos de nuestra vida deberíamos de buscar esa guía del Espíritu. Hay una parte obvio que cuando vas pasando de ser, un niño, una niña, pasas a ser ya una mujer, ese proceso, ese periodo que le decimos adolescencia, pues obviamente es un tema en donde están haciendo ajustes hormonales, ¿no?, que se manifiestan también a través de emociones. Y las emociones
las expresamos a través de reacciones, ¿no? Entonces es cuando reaccionamos, pero porque apenas nunca me había sentido de esta forma. ¿Por qué? Porque nos vamos apenas, es que se va ajustando, nos vamos ajustando en una etapa de crecimiento. Yo creo que a mí lo que me funcionó mucho en mi adolescencia fue el morir al yo, al yo-yo. Sé que lo he repetido muchas veces, pero en serio es todas las mañanas decir, oye, yo muero a lo que yo pienso, a lo que yo siento y a lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque eso es lo que naturalmente nos guía a hacer las cosas y le damos espacio a Dios a tomar el control diariamente y en todas las situaciones. ¿Por qué? Porque naturalmente soy reactivo, naturalmente soy emocional, naturalmente ahorita estoy sensible y morir al yo es algo en lo íntimo, es algo con él, porque luego se va a reflejar hacia los demás y justo en esa decisión y en ese dejar el control a Dios es cuando se da lo de Juan 3:30 que dice que Él sea más importante y que yo sea menos. Y es algo que hay que recordar siempre. O sea, Y es esa parte que, se los digo, o sea, dices morir al yo. Pues claro que Dios quiere darte cosas buenas. Ese es un hecho. Sí quiere lo mejor para ti. Vales la pena. Para Dios, vales la pena. Fue capaz de dar su vida por ti. Ahora, este tema de negarte al yo es muy sencillo. Es cuando tú empiezas a pensar por los demás. Y tienes una oportunidad maravillosa, porque hay pocos jóvenes que están pensando en los demás. Entonces, cuando ustedes tienen la oportunidad de reunirse, ¿no? Como pasas aquí y que dice, y como les ponía el ejemplo de algunos, ¿no? O sea, yo no dudo que también cuando Angie le pide a Day, ¿no? Verse, y Day le pone en su corazón darle un tiempo, el que está diciendo que vale la pena es Dios, a través de Deira. Le dice, Angie, vales la pena, eres especial. ¿Qué va a hacer mañana Angie? Lo mismo. ¿Por qué? Porque esa es esa cadena que te mueve el espíritu, ¿no? Dedicarles tiempo, etcétera, a una amiga. Cuando empiezas a salirte realmente, no para tú expresar y recibir el aplauso y sentirte más que los demás, no, cuando de corazón actúas, ¿no? Por los demás. Ahí es eso que luego vamos a leer, oye, niégate a ti mismo. Ay, pues ¿cómo? Si sí quiero, ¿no? La verdad, oye, ¿anhelas esa parte? Bueno, sigue leyendo la palabra para que escuches a Dios y sepa que sus planes son de bien y no de mal, para darte eso que tú esperas. Es esa parte. Dios tiene planes padrísimos para ti. Nada más que, ¿saben qué? Si hay gente bien gacha, incluso en la iglesia, y te van a tirar. Pero también hay gente como tú. Hay gente como tú que es humilde, ¿no? Y que te ve a ti que vales la pena. Y es esa gente que realmente Dios la está moviendo. Busca a tus amigos, ¿no? Es esa parte de aquí. Uno de los frutos que decíamos es la compasión, o bueno, de los valores que poníamos. ¿Por qué? Porque eso que ya experimentaste, quizás otro lo esté experimentando. O es esa parte que tú tienes una herida y Jesús te está dando cosas maravillosas. ¿Saben qué? Decía la otra vez, y ahorita que hablábamos de los padres presentes o los padres ausentes, ¿no? Yo creo que tenemos una oportunidad aquí.
Porque Dios es omnipresente y es un Padre presente cuando tú lo buscas. Y todos somos hijos adoptivos, todos, ¿no? Yo perdí a mi papá cuando tenía 21 años. Entonces, ¿me hizo falta? Sí me hizo falta. ¿Saben qué? Hasta que encontré al Señor. La vez que más solo me sentí fue cuando cuando me di cuenta de mi soledad, pero cuando Dios me encontró. En ese momento me sentía súper solo. Estaba yo en Mexicali, allá me convertí, y decía, todo me estaba saliendo mal. Y decía, no tengo papá. Ahora, después de años, me doy cuenta que digo, wow, Dios me tomó como su hijo. Y ha estado presente siempre. Y es esa oportunidad que tenemos. Es Dios en su espíritu el que va a estar actuando en ti para bendecirte y a través de ti para que tú seas un Edén. Para que tú seas esa tierra que Él puso una semilla y llevó y creció un árbol de vida, ¿no? Y entonces eso es cuando empieza a haber frutos espirituales que empiezan a nacer de ese amor que tiene Dios por ti y que tiene Dios hacia los demás y los va a bendecir a través de ti. Y va a bendecir a tu papá, a tu mamá, a tu familia. A desconocidos. A desconocidos. Porque cada que entra un chavo aquí, que a lo mejor no conoces, Dios sí sabe lo que necesita. Dios sí sabe por qué lo trajo. Por esa necesidad que venía. Y por eso, aquí somos como un hospital. Elisa me va a entender, y allá Hernán, ¿no? Y Angie. Y Paola después. Oiga, están inspirando a muchos ustedes para la medicina. Pero no a todos les dan el mismo tratamiento. Los que han hecho guardias en urgencias, ¿no? Llegan quebrados, balaceados, golpeados, chocados o infartándose. Y no todos decir, la otra vez me funcionó quimioterapia. Quimioterapia para todos. Pues no. Bueno, les digo una cosa, ustedes son en las manos de Dios como doctores. Porque Dios quiere sanar. Cuando vemos a Jesús cómo actuaba, antes de ir a Jerusalén, anduvo en Galilea, con un ciego, con un cojo, con una mujer samaritana, con el endemoniado de Gadara, y a cada uno, a todos que caminen derecho. No, pues no, había uno un paralítico. A cada uno Dios tenía una cosa para darle en su corazón. Cada que viene alguien, yo no sé tú, ¿qué hay en el fondo de tu corazón? Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. Y por eso viene, por eso te trajo, porque vales la pena. Y porque esa aflicción que quizás tienes en tu corazón el día de mañana va a bendecir a otro. Y cuando bendice a otro es un fruto de vida. Y entonces todos van a querer estar en tu área porque en ti hay un Edén. Y para terminar. Sí, ya de los últimos versículos que tenemos para concluir, quisimos cerrar con el último de Gálatas 5, 24 al 26, que dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Y otro versículo más que nos gustó, sorry que la letra está chiquita, bueno, sí la ven, yo se los leo.
Colosenses 3, 12 al 15 dice: dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz, y sean siempre agradecidos. Me gusta mucho que concluya con el siempre ser agradecidos, y este me pareció un mensaje perfecto tanto para nosotros que lo leímos como para el transmitírselos a ustedes, porque engloba todo lo que hemos visto. Y me gusta... Ay, Edu, me distrajiste. Y me gusta que lo que digas, y sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. O sea, ¿cómo se regresa otra vez al primero de los frutos, amor? O sea, pues por algo está en el primer lugar el amor, ¿no? Y a pesar de que ahorita nosotros dividimos los frutos en 3 grupos distintos, todos son en conjunto y van de la mano y se relacionan, tienen un orden por algo. Entonces lo veo como un mensaje pues de ánimo para todos nosotros, para este grupo que se ha formado, y de darnos cuenta del privilegio que tenemos al ser elegidos para ser su pueblo santo, como dice ahí, y amado por Él. Entonces, si el más grande, el creador de todo, nos ama, pues así nosotros mismos también amar a los demás. A mí de este versículo, el tema que dice de tierna compasión, ¿no? Dice, tienen que vestirse de tierna compasión. Y es esa parte de decir, wow, el amor de Dios es como ser amable, Dios tiene planes padrísimos, ¿no? Y entonces concluimos con... Bueno, dice Romanos 12, 9 al 12. Amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Entonces, tú... Esta es la conclusión. Al final, algo que Dios ponía mucho en mi corazón, y no sé si quieran levantar para que estiren las piernas. Y que vaya pasando el pianista y el guitarrista. Sí, por favor. Sí. Exactamente. Porque en esta conclusión, al final, el que tú tienes que estar dispuesto. Tú tienes que estar dispuesto, ¿qué? A ser de bendición para los demás. Eso es lo que nos llamó Dios. ¿Y quién va a hacer las cosas? El Señor. El que va a poner en tu corazón el ver por los demás, ver por otra persona, es Dios. ¿Por qué? Porque tú eres un terreno que puede ser de bendición. Tú puedes ser de bendición. Y es ahí donde viene este tema. Eres ese lugar donde esa semilla va a llevar fruto. Empezamos hablando del Edén, del origen, ¿no? Y dense cuenta cómo ese plan original de Dios constantemente en la Biblia te está diciendo que Él quiere que seas una tierra fértil, que lleve mucho fruto. No es dar testimonio, sino estoy seguro que tú vas a brillar, porque Dios está en tu corazón. Tú vales la pena, tú vales la pena, y Dios te ve así. Te ve porque Él dice que puedes ser luz en medio de oscuridad. Entonces, veamos esta parte, porque no lo vamos a poder hacer solos.
pero sí lo vamos a poder hacer de la mano de Jesús, de la mano de Dios. Sigan esta alabanza y terminando la alabanza nos guía en oración Jesús. Pueden cerrar sus ojos, por favor. No creo que me vean llorar. Mientras estaba la canción, recordé que muchas veces cuando oro, me imagino a Jesús enfrente de mí. Y digo, ¿qué voy a hacer? O sea, pues muchas veces me arrodillaba, a veces hasta me acostaba, porque digo, ¿quién soy yo delante de ti? Y ahorita que hablamos de los frutos, solo recuerdo lo que Él ha hecho en mi vida, de lo compasivo, de lo paciente, de lo bondadoso, del amor que me ha tenido. De dónde me sacó, que me miró, Padre, te damos gracias hoy por el grupo, por las amistades, por Gil. Gracias por permitirnos estar junto a ti. Gracias, Señor, porque podemos estar cerca de ti. Gracias por todo, Padre. Te pido que no nos abandones, que te acuerdes de cada corazón que hoy está aquí y que nos ayudes, Padre, en esos intentos, Señor, de parecernos más a ti, que puedas ver la intención de nuestro corazón, que nos examines y que si encuentras algo malo en nosotros, nos puedas perdonar y nos guíes al camino eterno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.